Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes para usted y para los respetados colegas. Yo creo que es importante en esta discusión hacer algunos señalamientos en cuanto al objetivo real y la fundamentación que hay detrás de esta discusión. Y es que la historia, sobre todo cuando está debidamente contada, no puede ni debe ser negada. Y si bien yo no me atrevería a decir que se ha desconocido la tragedia, la pérdida de más de cientos, algunos cuentan miles de personas en este país, no creo que haya quedado en el olvido, pero sí creo que sea esta clase de iniciativas las que ciertamente hagan justicia para entender cómo se construye, o mejor dicho, cómo se ha construido hasta el día de hoy esta nación. Y creo que es fundamental que nos salgamos del debate baladí sobre si es un día de duelo nacional y las repercusiones o consecuencias que puede tener como los tendría cualquier otro en similares situaciones. Y debemos pasar al debate real sobre lo que ese día ocurrió, sobre lo que como panameños esperamos ocurra, es decir, si queremos o esperamos que esto se repita o no, y lo que entendemos debe suceder como parte del reconocimiento histórico de ese día para que en efecto, panameños como yo, que quieren que no se repita, debemos entender. Y la primera pregunta que yo lanzaría a mis colegas es si estamos seguros que en nuestros circuitos todos los niños, niñas y adolescentes que están en la escuela saben qué ocurrió el 20 de diciembre de 1989. Yo me atrevería a pensar que como yo, jamás podría poner las manos en el fuego para asegurar que todos los niños y niñas de San Miguelito están seguros de qué pasó ese día. Y no es el tema de qué pasó, sino es el tema de por qué pasó. ¿Cuáles fueron las circunstancias geopolíticas, nacionales e internacionales que nos llevaron a ese día? Yo comienzo con una que tal vez no le gustará a algunos de mis colegas de otro lado del pasillo, pero que tenemos que entender como el primer, si no el más importante antecedente histórico para que eso ocurriera. Y es que estábamos viviendo en una dictadura militar, gobernada por un narcotraficante blanqueador llamado Manuel Antonio Noriega. Eso es lo primero. En un país que vivía en estado de sitio, debido a las decisiones políticas egoístas, sanguinarias y crueles que esa persona tomó. ¿Y por qué señalo eso como el primer antecedente histórico? Porque este país, que ha decidido por leyes, por la democracia que nos sostiene hoy aquí, con las virtudes y defectos de esta Cámara, debe recordar que en esa época yo reunirme con un colega, hablar mal de los dirigentes políticos era un delito por el que podía perder la vida, como a muchos les ocurrió. Y yo me pregunto, ¿queremos los diputados de toda la Asamblea volver a ese tiempo? Este diputado jamás lo permitiría y haría lo que tenga que hacer para que Panamá nunca se pierda del camino de la democracia, que no es el objetivo, es el camino. Y otra cosa que no es el objetivo, sino el camino, es el respeto a los derechos humanos. Derechos humanos que eran cercenados diariamente por la bota militar, como ocurrió en tantos países de la región. Y yo creo que hoy lo que estamos haciendo es recordar y ubicarnos en ese día y entender que si no fuera por una Asamblea Nacional de la época irresponsable, que le dio plenos poderes a un dictador narcotraficante y blanqueador, tal vez eso no hubiese ocurrido. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero por eso yo quiero hacer hoy, que hacemos un recuento histórico de qué nos llevó, porque esto es parte de la historia, colegas. Yo no sé cómo vamos a votar,
Pero si este proyecto de ley es aprobado, será un episodio más de la historia, de esta historia. Y yo no puedo estar aquí sentado como diputado de la nación, que además, la ironía de la vida, no estaba vivo y creo que ni planeado para esa época, pero no por eso yo no conozco lo que ocurrió. Parte del antecedente, sería irresponsable de mí decir que lo conozco todo, y al menos una parte de la realidad nacional, que es esa, el oscurantismo del irrespeto a los derechos humanos que se vivía. Esa es la primera vertiente, y que yo espero, colegas, nosotros no permitamos, hoy como diputados, mañana como panameños, partido de que seamos de donde vengamos, que este país pueda volver a eso, porque no es la solución. Punto final. En segundo punto, otra de las vertientes históricas y de los contextos en que tenemos que ubicarnos era el neocolonialismo en el que la potencia norteamericana nos mantenía, producto de los leoninos tratados de 1903, en el que le cedimos no solamente control de una importante parte del enclave canalero, sino concesiones militares, legales, de tribunales, en el que básicamente aquí, como lo decía el general Torrijos, que hace algunos días hubiese cumplido, creo que leí 93 años, como la quinta frontera. No podría yo coincidir más con esas palabras del general. Y es que es una pena, pero por eso vuelvo a nosotros, colegas, es una pena que los líderes políticos en 1903 hayan permitido la aprobación de ese tratado. Y por eso regreso aquí. ¿A dónde estaríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros frente a la presentación de un tratado parecido? Entendiendo que fue la lucha a través de nuestra historia republicana, que termina, por supuesto, con los tratados Torrijos-Carter, los que nos libera de lo que era una opresión económica y política, en abierta violación a una serie de tratados internacionales que permiten la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Panamá vivía sometida. Y los mejores ejemplos no es lo que cada uno habrá vivido, sino al menos otra fecha relacionada con todo este contexto histórico, hoy ya reconocida como duelo nacional, el 9 de enero. Entonces, hay que ubicarnos uniendo estas dos situaciones en ese día y los días inmediatamente anteriores. Yo creo que todos debemos tener la madurez política, si no ciudadana, política, de reconocer que la elección que debía celebrarse ese año fue un fraude. Fraude como los que hoy vive Nicaragua, como los que hoy vive Venezuela, y a los que Panamá no debe jamás guardar silencio. Porque sería lamentable que hoy guardáramos silencio frente a esas dictaduras, algunas brujas, y algunas también de narcoblanqueadores, y después la Asamblea saca una resolución cuando ocurre un siniestro que yo no quisiera que ocurriera, lamentando los hechos. Hoy, en discusiones como esta, de derechos humanos, de historia, de dictaduras, es que debemos hablar y condenar gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela, que ya han tenido enfrentamientos similares a los que hoy lamentamos en el 20 de diciembre, o al paripé de democracia que ha montado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Hoy de eso que tenemos que reflexionar, porque ya el 20 de diciembre pasó y dejó una huella indeleble en nuestro país. Pero ¿qué hace Panamá hoy? Que debe haber aprendido su lección, su rol, para que no ocurra lo que nos ocurrió a nosotros el 20 de diciembre en otros países.
Porque si no nos importa o no hemos aprendido, entonces tal vez esta ley, que quiero aclarar en este punto de la discusión, yo apoyo, no significa nada. Entonces yo en esa discusión llego al tercer punto. Reitero, el 20 de diciembre, los días anteriores, las últimas elecciones que se desarrollaron en Panamá en esa época. Una en la que alguien confesó ser parte del fraude y otra cuyo resultado fue básicamente impugnado por la bota militar, que como digo, rechazaba el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos. Y no es mi opinión, hay condenas ejecutoriadas contra el artífice intelectual y material, el dictador Noriega, y muchos de sus cómplices, nacional e internacionalmente hablando. Y aquí llego al último punto, colegas, y miren la forma de hilar la discusión. Esta no es un debate cualquiera. Nosotros estamos en tiempos políticos nacionales actuales, muy convulsionados. Hay diferencias, me atrevería a pensar que democráticas, a lo interno de los partidos políticos más importantes del país. Hay el reto o el llamado a que aquellas personas que hemos decidido no pertenecer a un partido político construyamos una posible, y digo posible porque eso es un sueño de algunos, la única oportunidad de otros y una de las alternativas de muchos. Y todo el camino debe estar pensado en algo. Y es algo a lo que yo no tengo una respuesta. Y hay muchas tesis. Aquellos que seguían la cruzada civilista y a los partidos de la época opositores, hoy dos de ellos aquí representados, las fuerzas del gobierno, dirigidas, como dije, por el dictador Noriega, apoyadas por un partido aquí ampliamente hoy representado. Y la pregunta es, que hay que hacerse hacia adentro. Tenemos hoy en esta asamblea, como líderes electos, como panameños, como panameñas, sin distingo de partido político, tenemos la capacidad política y ciudadana, patriota, verdaderamente patriota, para que si lo que necesita es una discusión, un debate que impida llegar a eventos tan graves como los del 20 de diciembre, ¿estaríamos a la altura? Porque esa es la única pregunta que hoy queda hacerse. Porque, repito, ya a los fallecidos los lamentamos y ojalá hoy se les haga honor en esta ley y con todo lo que la ley involucra, que es una serie de actividades educativas para que en las escuelas nuestras comunidades no olviden esto. Pero yo estoy en el Parlamento de Panamá, Parlamento que jugó un rol en que se desatara la crisis que dio con esos fallecidos. Y yo no puedo comparar, no me confundan colegas, a los presentes, viceministro, el escenario político del 89 con el que nos va a enfrentar ahora. Pero la pregunta sigue siendo la misma, pese al cambio en la circunstancia. Tenemos nosotros, líderes electos a esta asamblea, la capacidad política de ceder ante cualquier pretensión o argumento para evitar una guerra, para evitar un conflicto armado, para evitar la muerte de cientos o miles de panameños, para evitar la caída en la dictadura, en el populismo. ¿Tenemos la capacidad? Porque si no, Dios no quiera, en 20 o 30 años tendrán que venir nuestros sucesores a hacer nuevas leyes para rendirle honor a mártires. Y yo no estoy aquí solamente para rendirle honor a nuestros mártires del 20 de diciembre.
Estoy aquí con un profundo compromiso democrático, garante de derechos humanos, para hacer lo que haya que hacer para que eso no pueda repetirse. Y de eso debe tratarse la discusión de estos proyectos de ley. De reconocer los egoísmos, los individualismos de la época. De no pensar por un segundo qué tendría que haber hecho uno u otro jugador, porque hay jugadores de ambos lados, para que eso no ocurriera. Dicen las glosas de la época que es que ya todos sabían que eso iba a ocurrir. Días antes, a mí no me consta, por obvias razones que ya mencioné, pero yo vuelvo y pregunto, como opositores o como gobierno, si se le podía llamar gobierno a la dictadura que nos gobernaba, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer cada uno de nosotros con información de que podía venir un ataque militar injustificado, por supuesto? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? A dejar de hacer, a decir, porque reitero, si nada cambiara en nuestras mentes a lo que nuestros dirigentes políticos de la época hicieron, no hemos aprendido nada. Y lamentablemente, tal vez, si no hemos aprendido nada, esos paramédicos habrán perdido la vida y no habremos aprendido de ese derrame de sangre. Y yo cierro, presidente, con esa reflexión. No sin antes destacar la importancia del aspecto educativo y comunitario de este proyecto de ley. Porque Panamá no está diciendo o está argumentando algo que no ocurrió o que es un invento nuestro, como algunos venden. ¿Y por qué yo hago tanto hincapié en que sí había una dictadura que no respetaba derechos humanos y en que los derechos humanos son el camino, no el objetivo? Porque yo, y habrá críticas, no soy de aquellos que creen que hay que agradecerle a un gobierno extranjero colonizador por haber matado a nuestros compatriotas. Esa jamás podría ser mi pretensión. Entendiendo además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por esfuerzos de juristas panameños, ya reconoció a los Estados Unidos como responsable internacionalmente por la violación del derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad, entre otros artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo ocurrido el 20 de diciembre. Que no solamente es violatorio de todo el derecho internacional humanitario, porque los fallecidos en muchos casos eran no combatientes. Si es que adicional se le podría llamar combatientes a aquellas personas que tenían quién sabe qué armamento contra entrenados soldados americanos. Faltaría entre los presentes un alto dignatario del gobierno actual que dirigía esas fuerzas paramilitares y que hoy irresponsablemente se viste de demócrata. Esa es otra discusión en la que no voy a entrar. Sí termino diciendo, colegas, que para mí esto es un reconocimiento a esas víctimas, a sus familias. Pero no sirve ley, no servirá actividad en escuelas, no servirá acto en las comunidades, si nosotros como panameños, que adicionalmente hoy como clase política, como dirigentes naturales de las comunidades, electos por partidos políticos que antes no existían, no podemos o estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para evitar una catástrofe, un evento, una noche como el que se dio el 20 de diciembre de 1989. Y atesoremos, colegas, atesoremos
lo que ese derrame de sangre finalmente significó, que es una entrada bélica, sangrienta, injustificable, innecesaria, inhumana, pero fue la entrada a nuestra democracia, que vemos bajo amenaza y que a todos nos toca defender, porque no apareció de la nada. Y hoy, con esta discusión, hay que recordarlo: la democracia no apareció de la nada. Y por eso hay que cuidarla, hay que defenderla, pero hay que practicarla. Porque la democracia se vive, no se predica, se ejemplifica. Y como decía un líder británico, no será perfecta, pero es la mejor forma de gobierno que hasta ahora se ha encontrado. En eso coincido igualmente, presidente. Y por eso le pido a los colegas reflexionar sobre la discusión que hoy tenemos, particularmente en nuestro contexto político. Porque es un respeto a la historia, es un respeto a quienes tuvieron que morir por nuestra democracia y finalmente a sus familias, que merecen el reconocimiento que por mucho tiempo se les ha negado. Gracias, presidente.